invítelo a comer, aunque él pague la cuenta. Bendito sea Dios. ¿Sí? Abra su Biblia allí en Juan capítulo 18. Si trajo su Biblia, si no ya tienen, creo que la están rentando ahora, ¿verdad? $1 por hora. Juan, ¿qué les dije? Capítulo 18, versículo 37. Juan capítulo 18, versículo 37. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel es de la verdad, oye mi voz. Amén. Amén. Bendito Dios. Versículo 37. Lo que estamos viendo, en el segundo renglón, tercer renglón, dice, yo para esto he nacido. Es el tema de hoy. Yo para esto he nacido. ¿Y para qué nació? Dice el Señor. Para dar testimonio ¿de qué? A la verdad. El nuevo nacimiento en nuestra vida tuvo un propósito eterno. Usted nació de nuevo para dar testimonio a la verdad. Siguiendo el contexto de que estamos siguiendo las pisadas ¿de quién? De Jesucristo. Usted no nació para otra cosa. Dios le dio la vida para dar testimonio a la verdad. Primero de Pedro 2:9, no lo busquen. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el único propósito con el que Dios te dio la vida. No hay otro propósito. No hay otro propósito. Para ser la luz del mundo, para ser la sal de la tierra. Para esto he nacido, dijo el Señor Jesucristo. La palabra tolerancia, según el diccionario Larousse, significa respeto a las libertades de los demás. Respeto a las libertades de los demás, a sus formas de pensar, de actuar. Respeto a sus opiniones políticas o religiosas. También significa, entre otras cosas, capacidad del organismo para soportar ciertas dolencias, ¿no? Toleramos. También, no científicamente, dentro de la tecnología para hacer puentes o edificios, ponen las cosas de tal manera los ingenieros y arquitectos que puedan tener cierta tolerancia. Los elevadores ahí dicen cierta tolerancia, ¿no es cierto? Soportamos 800 kilos, yo por eso casi no los uso, ¿verdad? Cierta tolerancia, pero vamos a tocar el punto de lo primero, respeto a las libertades de los demás, a sus formas de pensar, de actuar, respeto a sus opiniones políticas o religiosas. Me estoy dirigiendo a ese tipo de tolerancia. Respeto a las libertades de los demás, a sus formas de pensar, de actuar, respeto a sus opiniones políticas o religiosas. No manipuleo,
porque hay un manipuleo tremendo, ¿no? Pero dentro de la cultura, escúchenme bien, cultura contemporánea, ¿sabe qué significa contemporánea? ¿De hoy? Cultura contemporánea. ¿Sí? Ya no significa lo mismo. Ahora hay lo que se llama la nueva tolerancia. La nueva tolerancia. Una joven que se creó en una familia normal, ahora hay muchas familias anormales, aunque usted no lo crea. Ojalá que usted no se vea aquí retratado. Si es así, pídale perdón a Dios. Una joven que nació en una familia normal, tuvo un encuentro con su madre, llegó de la escuela, estudiaba en otro estado, pero llegó con su novio a su casa. ¿Sí? Y tuvo ese encuentro con su mamá respecto a la relación que tenía con su novio. Le dijo más o menos lo siguiente: mamá, ciertamente comparto tus puntos de vista en muchas maneras, si no es en casi todas. ¿Sí? Tú y papá me han enseñado muchas cosas positivas que me han ayudado, pero hay cosas que tengo que decidir por mí misma. Fíjense bien. Para ti, mamá, y para papá, dormir juntos antes de casarse sería algo mal. La nueva tolerancia. ¿Verdad? Usted está viviendo esa nueva tolerancia, que es algo anormal a los ojos de Dios. Pero el caso es que ya se le normalizó a su vida, ya no le ve nada de malo. Ya no. Pues todos lo hacen. Ha de ser normal. Les comentaba yo al principio, ¿no?, que lo que me motivó para tocar este punto hoy, el próximo domingo, si Dios me da vida, fue que fui al banco, hablé con la muchacha para ver lo de mis escrituras de la casa. Ya están libres, gracias a Dios, hace 2 años. Y me quedaba mirando, esperando que me diera oportunidad de hablarle del Evangelio. Y le dije: ¿sabes que hay 7.300 millones de habitantes en todo el planeta y 2/3 partes de ellos son puros jóvenes? ¿Cuál será el legado que le estamos dejando a ustedes, nosotros, los ancianos y los adultos? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es la situación con ustedes? Porque te habrás dado cuenta que ya hay homosexuales y matrimonios que no son matrimonios, son unimonios, decía yo. Porque matrimonio viene de la palabra mater, y entre los homosexuales no hay maternidad. ¿No se te hace anormal? Dice, no, yo tengo amigos y amigas que están casados y nos visitamos, y realmente, Señor, no le veo nada de malo. Y le dije: si te regalo una Biblia, la leerías, te va a enseñar muchas cosas que no sabes. Sí, dice, con todo gusto la voy a leer. Bueno, sí, tengo que llevarla. Pero qué tremendo. Ya no le vemos nada anormal a lo que está aconteciendo. Como esa muchachita le dijo a su mamá, pues sí, los papás de mi novio nos permiten dormir en la recámara de él. ¿Qué te dicen ahora los jóvenes? Estás pasado de moda, papá. ¿No? Pregunto. ¿No? Estás pasado de moda, tú eres del tiempo de los villistas, ¿no? Tú no estás a la orden del día. No, papá, estás muy equivocado. Para ti y para papá, dormir juntos antes de casarse sería algo malo. Pero yo no pienso de la misma manera. Ni los padres de mi novio. Ellos, mi novio y yo, tenemos un sistema de valores morales diferentes al tuyo y al de mi papá. El hecho de que sean diferentes, mamá, no quiere decir que uno esté en lo correcto y el otro equivocado. Fíjese nada más cuánto léxico para justificar esa maldad. Yo respeto tu opinión y ustedes necesitan respetar los diferentes sistemas de valores de los demás. Si no es así, tú y mi papá tendrán el calificativo
de ser intolerantes. Y si usted es cristiano y cristiana, y usted no vive de acuerdo a estos tiempos, sino a los tiempos de siempre, a usted le van a decir que es una persona intolerante. Déjalos, le dicen hacia tu familia, déjalos, son jóvenes, ¿no? Son jóvenes, permíteselos. Pero si tú eres, si eres entendida, mamá, y tu papá, si eres cristiano, porque si no eres cristiano, tú no entiendes las normas de Dios. Ahí te la vas a llevar. Yo oro por ellos. Qué fácil, ¿no? No estorbarles. Yo oro por ellos. ¿Pues qué? Bendito Dios. Esa es la amenaza para tu familia y para la mía. La nueva tolerancia. Por ahí les mandé un video de la esposa de Paul Washer. Ojalá y lo vea mamá y papá, para que vean la enorme responsabilidad que tiene usted para con sus hijos. Aún llegará el momento en que pueda costar quedar desempleado. Me acuerdo hace tiempo una hermana de aquí que trabaja en un banco comentó algo, ¿sí? Comentó algo de que se acercó, creo, un hombre y que era la señora no sé qué, y ella como que le siguió llamando como varón. Creo que le llamaron la atención, pero qué bueno que ella dijo, no le puedo decir señora, así es su nombre. La defensa de la fe, con respeto. La defensa con la fe, y te va a costar tu trabajo, y aún te va a costar la vida, como fue con los primeros cristianos. Y Dios, quiero decirte, y te lo advierto como atalaya, Dios nos va a volver al principio. Romanos 8:29, los que antes predestinó, antes conoció, los predestinó para ser hechos ¿a quién? A la imagen y semejanza de su Hijo. El Señor dijo en Génesis 1:27, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Y entre más te parezcas a Cristo en tu conducta moral, más serás perseguido, más serás vituperada, y muchas veces vas a quedarte sola, pero no vas a estar sola ni solo. Yo estoy contigo, dice el Señor. Se los he dicho aquí, yo no soy profeta. Viene una persecución. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer una evaluación de tu fe, porque la fe tuya y la mía tiene que ser probada. No que seas cristiano de nombre, cristiano nominal, sino un cristiano nacido de nuevo. No cristiano, como decía la hermana Alicia, no cristiano mesero que vienes cada mes, o cristiano de cada 8 días, sino un cristiano que estás sumergido en los brazos del Señor Jesucristo día tras día, noche tras noche, bebiendo de la palabra. El que tenga sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia, que rebose tu copa. A veces repetimos el Salmo 23 como todos lo repiten sin entenderlo. Mi copa está rebosando. Ciertamente, si tienes una relación profunda con Dios, tu copa rebosa. La gente va a notar que tienes una relación con el Señor, sin que tú te des cuenta, para que no te vanaglories. ¿Sí? Amén. A veces nosotros somos como esa señora que estaba entrando apenas al cristianismo y le dijo a otra señora también, hermana, que no sabía muchas cosas y porque no quería estudiar, y le decía, tengo muchos problemas. Le decía, repite el Salmo 23. Y empezó la señora a repetir el Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23. Así somos nosotros. Leemos el Salmo 23, pero no conocemos al pastor del Salmo. ¿O sí lo conocemos? Porque si yo conozco al pastor del Salmo, pues voy a entender que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Esa es la diferencia de tener la letra a tener el espíritu de la letra en tu corazón y en tu mente.
Si usted no se ha dado cuenta o no quiere darse cuenta, el síndrome del avestruz, estamos viendo la tempestad y el avestruz mete su cabeza, se lo hemos visto en la tierra y dice, pues no me ve nadie y todo lo demás está por fuera. Si usted no se ha dado cuenta o no quiere darse cuenta del cambio cultural más peligroso de la humanidad, estamos en ese cambio cultural más peligroso. Cristo viene. ¿Sí? Ese cambio cultural que está queriendo transformar cada área de la vida diaria a través de la educación. También vamos a predicar de la nueva tolerancia en la educación, en la sociedad y aún en la iglesia. Hay una nueva tolerancia. Hace rato veíamos que hay lugares que tenemos que advertirles, porque para eso nos pusieron, que no quieren oír nada de tu pecado, que no quieren que te hablen del pecado, sino de puro gozo. Gozo y perdón, no te preocupes. Y ahí se la llevan. Pero cuando te hablan de tu pecado, no te gusta. ¿Sí? Eso es lo que ha invadido la iglesia. ¿Sí? La educación, películas, eventos que hacen, conferencias. Hermanos, si usted no se da cuenta, ya es cosa suya, ya no mía. Yo se lo estoy diciendo hoy. ¿Cómo estamos? 11 de febrero. ¿Sí? Hoy se lo estoy diciendo. Ese cambio cultural, entre comillas, cada día será más hostil al Evangelio de Jesucristo. Cada día. Ahorita puedes andar y te puedes decir cristiano y caminas por todos lados con la Biblia, pero va a llegar un momento en que vas a sentir la presión tan fuerte que o vas a decir eres o vas a irte para atrás, a apostatar de la fe, porque no tienes una relación fuerte con Dios. Creer en Dios es diferente a creerle a Dios. Los demonios creen y tiemblan al oír su nombre. No juegues con tu alma, tú que me estás escuchando. Deja de jugar al cristianismo, deja de jugar a la iglesia. Arrepiéntete, arrepiéntete. Oímos hace un momento en la enseñanza que no somos de nosotros, nada es nuestro. Aún los que están perdidos no se pertenecen a ellos mismos. Ezequiel 18 dice, todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Todo es del Señor. Todo es del Señor. Vayamos a Romanos 12, por favor, versículo 2. Es tremendo lo que yo percibo. Entre más escucho y veo y estudio la palabra, cuando ando en la calle veo cosas que están en la palabra. Me estoy percatando de que la palabra es verdad, que la palabra es profética. ¿Sí? Es la mejor profecía que hay, la Biblia. Y unos andan buscando profetas, ¿no? Decía yo a mi esposa que me habló una persona, que nos hablamos, somos amigos. Me dice, oye Jorge, ¿todavía eres pastor? Y yo, pues, ¿por qué? Creo que hasta ahorita no me corren. No es que hablo con fulano y me dicen, ya soy apóstol. Y otro, soy profeta. Y digo, entonces yo no soy pastor, soy diácono, déjame de diácono. Porque como están las cosas, hay muchos nombramientos dentro de la iglesia. Y lo terrible es que se lo creen. Porque hay un poder engañoso, dice el Señor. Él les envía un poder engañoso, Dios, por cuanto no amaron la verdad. Esto, cuando tú lo estudias, te santifica. Tiene un poder santificador. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te repito otra vez, si tú no estudias esto, olvídate de entrar ahí arriba. Porque el Señor dijo, sed santos como yo soy santo. Y esto te santifica al estudiarlo y a vivirlo.
El que sea santo, santifíquese más todavía. El que sea limpio, límpiese más. A lo mejor vas a entrar al infierno cantando. Bueno, tú no, otros, porque les gusta cantar y danzar. Van a entrar al infierno cantando y danzando, porque nunca les gustó la palabra del Señor. La apostasía brutal que hay dentro de la iglesia. En ese llamado cambio cultural, Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya lo comprobaste? No me digas, pues, amén, gloria a Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. No hay nada más agradable en esta vida que estar en la perfecta voluntad de Dios. No estar en Cancún o Acapulco o estar en un lugar que te gusta. Qué bueno que puedas estar por ahí sin que te endrogues, nos dijeron en la mañana. Pero la perfecta voluntad de Dios es agradable en grande manera. No necesitas otra cosa. A veces puede ser que la buena voluntad de Dios es encimaco. Bendito Dios. Amén. Dios nos dice, no os conforméis a este siglo, a esta era. Aion, A-I-O-N, en hebreo. Siglo, aion. No os conforméis a esta era. ¿Sí? La palabra conforméis proviene de la palabra griega suskematizo, que hace referencia a una expresión externa que no refleja lo que hay en nuestro interior. No os conforméis a la forma de vivir de la gente que tiene apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Y hay dentro de nosotros muchísimos que tenemos ese esquematizo. ¿Sí? Tenemos apariencia de piedad y hasta oramos y escuchamos unas palabras muy bellas. Yo las he escuchado de gente que luego las veo cómo caminan. No os conforméis, no seas como aquella gente que dice amén, aleluya, gloria a Dios, y su vida no dice nada. Mateo 15, 18 al 19. ¿Por qué nos dice el Señor esto? No os conforméis a este siglo, a esta era. El Señor lo sabe todo, amados hermanos. La palabra del Señor está haciendo una obra tremenda en tu vida y en la mía. Ahí en Mateo 15, versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera. Todo eso que está ahí es lo que está en tu corazón y en el mío. Así nacimos con esa naturaleza perversa. La primera mentira que yo dije, no la estaba aprendiendo. Yo traigo esa naturaleza mentirosa. ¿Sí? Y es lo que está haciendo el Señor, cambiando todo lo que está dentro podrido, sacando con la palabra todo aquello que te daña en tu relación con Dios y con tu prójimo. Esa es la obra que debe de hacerse en aquellas congregaciones donde Dios ha puesto pastores conforme a su corazón. Ojalá, le pido a Dios que yo sea digno de ellos, se lo pido todos los días. Que no me haya yo metido a donde Él no me mandó. ¿Se acuerda que dijo el Señor Jesús cuando veía multitudes sin pastor? ¿Qué le dijo a sus apóstoles? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque su mies es mucha y sus obreros pocos. Y ese es mi ruego todos los días, y Dios lo sabe, que Él le dé a su iglesia pastores conforme a su corazón. Que Él sea el que los envíe. No que yo compre una guitarra, unas sillas, rente un local y compre instrumentos y ya soy pastor, como se acostumbra hace más de 40, 50 años. Que como dice un pastor bien cimentado,
Dice, no son iglesias. Dice, más basta más lejos, ni la que se llama iglesia romana no es iglesia. En el contexto de la palabra iglesia, eclesia, llamados a salir fuera del mundo. Esas palabras las está sacando Dios de pastores conforme a su corazón para advertirle a la iglesia en dónde están caminando. Si realmente estamos transitando por la puerta estrecha o ya nos salimos a una comodidad que no podemos estar cómodos. Nuestra comodidad está en Cristo. Él es nuestro reposo. Venid a mí los trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Jóvenes de 20, 30 años, es que estoy cansado de trabajar. Pues qué triste que estés cansado de trabajar. La vida es para los cansados, no para los descansados. De aquellos que se levantan en la madrugada y se acuestan en la madrugada, porque están buscando de Dios y están haciendo lo que deben de hacer. El mundo dice que la ociosidad, ¿qué cosa es? La madre de todos los vicios. Ve los viernes, hay los lugares, hay que los que salen de trabajar necesitan un relax. Por favor. No os conforméis a este siglo, ¿sí? Entonces, en Mateo 15 estamos viendo que de dónde sale todo, de tu corazón y el mío. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, volviendo a Romanos 12, versículo 2. ¿Sí? La renovación de vuestro entendimiento, transformados. Transformados viene de una palabra que es metanoia, una palabra griega que es metanoia, es transformados, así como la oruga se va enredando. ¿Sí? Y luego, ¿qué sale? Una mariposa. Es lo que dice el Señor, transformados. Estamos en esa metanoia. Si se me enoja, pues váyanse de una vez. Pero usted y yo éramos gusanos. Así dice el libro de Job. El Señor mismo dijo en el Salmo 22, oh gusano Jacob. ¿Escucharon? ¿En dónde se revuelcan los gusanos? ¿En dónde? ¿Dónde? En lo podrido. Al menos de ahí me sacaron a mí. Y empezó una transformación, una metanoia, sino transformados por medio del entendimiento, para que podáis comprobar que la perfecta voluntad de Dios es agradable, no en buena manera, sino en gran manera. Bendito es Dios. Es en el entendimiento aquí que nuestra nueva naturaleza, o sea, Cristo en nosotros y nuestra vieja naturaleza están más entremezclados. ¿Ha leído usted Romanos 7 cuando dice ese varón? Hago lo que no quiero. ¿Sí lo ha leído? Sí sabe que hay un libro de Romanos en la Biblia, ¿verdad? Hago lo que no quiero. O sea, a veces tú haces algo que no quieres hacer. De repente tu esposa o tú como esposa hace algo tu cónyuge y te molestas y gritas. Y luego el Espíritu Santo te dice, ¿qué estás haciendo? Porque cuando tú te pones en ese término, yo también contristamos aquí al Espíritu Santo. Quítese de vosotros toda gritería. ¿Y qué tal cuando el santo no mete gol? Quítese de vosotros toda gritería, toda maledicencia. Bendito Dios. El entendimiento es donde elegimos y vamos a expresar nuestra vida, nuestra nueva naturaleza con una vida santa,
o a permitir que nuestra vieja naturaleza actúe en contra de la santidad de Dios. Esa es tu lucha, iglesia. 1 Corintios 3, no lo busque. Le llama la atención el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Sí? Ya no puedo darles más alimento sólido porque siguen viviendo como hombres. ¿Sí lo han leído? 1 Corintios 3, si no ponen, vieran en su casa. ¿Cuántos han leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis en el tiempo que tienes de cristiano? ¿Solo una vez lo has leído? ¿O nunca? Repito y te recuerdo, yo he visto personas que se dicen pastores que nunca han leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Han leído muchos libros. Y de esos libros absorben muchas cosas que no funcionan en el espíritu del hombre. Ahí dice 1 Corintios 3, dice Pablo a la iglesia de Corinto, no les puede dar más que leche espiritual, porque todavía no sois capaces de recibir mayores revelaciones. Y a los hebreos se los dijo también, debiendo ser ya maestros, no les puedo enseñar más cosas. ¿Cuántos años tienes? Si tienes 5 años de ser cristiano, cuando menos 2 o 3 veces habrás leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Porque el hombre nuevo exige comer palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo tengo que decírtelo para que no te lleves una sorpresa desagradable al último momento que estés aquí en esta tierra. Y le vais a decir a Dios, es que el pastor no me dijo, te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. No puedo quedar bien contigo y con Dios. Es imposible. Es imposible. Bendito Dios. No os conforméis al mundo, ¿sí?, a esta era. La era actual donde gobierna el pecado. El pecado gobierna en este mundo de una forma tremenda. 2 Corintios 4, versículo 4. Este mundo, por razones que solamente Dios conoce, dice que este mundo está ¿qué? Gobernado por Satanás. 1 de Juan 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está debajo del maligno. Y el mundo ya se metió en la iglesia. La iglesia vive una mundanalidad tremenda y no nos queremos dar cuenta porque nos agrada todavía a ese hombre viejo que vive en nosotros. Y no le vemos nada de malo. Y nos dicen religiosos, fanáticos, y nos van a decir intolerantes. ¿Qué les dije? 2 Corintios 4:4. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? Léalo bien, por favor. ¿Quién es el Dios? Satanás, ¿sí? Así dice mi Biblia, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Repito, hay un Dios verdadero y hay otro que se hace pasar como Dios. Todo esto te voy a dar si postrado me adorares. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tu viejo hombre o la vida nueva que está en tu vida? Si tú no lees la Biblia, tienes muy poco poder para vivir en santidad. Eres presa fácil de muchas cosas. En los cuales el Dios de este siglo, esta palabra siglo, o sea, de esta era, representa todo el conjunto de filosofía
de la vida concebida desde un punto de vista humano y satánico. La psicología es algo, es una religión, la psicología. Tú tienes que estudiar. Aquí hemos dado toda esa enseñanza, ¿sí? No es problema que si lo quieres creer o no. La psicología estudia el alma, las emociones, pero la palabra llega hasta el centro tuyo, hasta el espíritu. Y ahí discierne tus pensamientos. Esto. Y cuando te está hablando Dios, Él te está hablando para que entiendas muchas cosas que nosotros no podemos entender, más que a través de la luz de su palabra. Toda filosofía, todo punto de vista humano, cuando a mí me preguntan, pastor, ¿usted qué opina de esto? Yo no opino nada. ¿Qué te voy a decir? Vamos al manual que Dios dejó para nosotros. Pero es que no me gusta, pues entonces si no te gusta, ¿para qué me preguntas? ¿No? Ve allá con alguien que te siga la corriente. Pero yo no te voy a seguir la corriente. Bendito sea Dios. Y no busque Apocalipsis 12:9, dice que Satanás engaña al mundo entero. Él es el padre de la mentira. Él es el gran engañador. Y usa tus sentimientos. Muchas muchachas que luego salen embarazadas dicen, es que me engañó. No es cierto. Te engañaste tú misma en tus sentimientos, tú mismo. Eres un engañador también, tú, en ese aspecto. Y no lo queremos entender. Ya es problema tuyo. ¿Qué es lo que significa la llamada nueva tolerancia? 4 palabras. Vivir y dejar vivir. ¿No has escuchado eso? Eso es lo que significa la nueva tolerancia. Vive tu vida. Déjame vivir mi vida, papá. Sí, hijita. Pero cuando tú caes en problemas, esa vida nos afecta a nosotros. Nos afecta a mí, a tu mamá, a tus hermanos. Y si eres parte de una congregación, afectas a la congregación, ofendes a Dios y a la familia de Dios. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿O no? Entiendo Dios. Puntos de vista humano y satánico. Santiago, por favor. Santiago 3, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Hablando de la sabiduría humana. Cuando lo tenga, dígame, por favor. Santiago capítulo 3, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿A quién le vas a pedir un consejo? ¿A un hombre del mundo? ¿O a una persona que tú ves en la congregación que su vida es una alabanza para Dios? Que su vida es una predicación para ti. A esos acércate. No te acerques a los chismosos para que no te contaminen. ¿Sí? No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bendito es Dios. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ahí está un hombre, Charles Darwin, que en su niñez fue una congregación bautista. No es porque vengas a la iglesia. Cuando te dice ven a la iglesia, no vengas a la iglesia. Bueno, aquí, porque la iglesia somos nosotros. Ve a Cristo. Ve a Cristo. Ve a Cristo. Acércate a Él. Acércate a Él. Y Él entonces te dirá
a dónde quiere plantarte para que des fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Porque si no das fruto, serás cortado y echado al infierno. Hace rato nos dijeron, no nos podemos presentar a Dios con las manos vacías. No. Te dejaron para ser un testimonio. Verás. Bendito Dios. Entonces, ¿cómo se llama la nueva tolerancia? Vivir y dejar vivir. Aquí estuve yo hace como 10 años en una reunión. Me invitaron pastores con un funcionario del gobierno y empezaron, yo ya había estudiado muchas cosas de estas. Ya estaban hablando de la tolerancia, etcétera. Y le dije, ¿puedo decir algo, señor? Sí, cómo no. Y mi nombre es Jorge Murrieta. Estoy oyendo que usted no está diciendo algo de tolerar. Está usted refiriéndose a lo que está pensando de que no hay que ir en contra del matrimonio entre homosexuales. Sí dice eso, me estoy refiriendo. No sé si usted se percató, hubo un tiempo en que en los postes había tolerancia, no esa palabra, tolerancia. Vamos a ver la tolerancia en el gobierno, la tolerancia en la educación, la tolerancia en la iglesia, si Dios nos da vida. Y yo se los voy a dejar ahí para ver qué piensa usted, que realmente el Espíritu Santo lo atrae para que deje usted de perder el tiempo y deje de ser tolerante con usted mismo y con usted mismo. No se tolere la pérdida de tiempo. ¿Quiere descansar? Descanse en el Señor. No es tiempo de descanso. Siempre ha sido tiempo de guerra. Desde que tú viniste a Cristo, si realmente viniste a Cristo, estás en guerra. Satanás con sus demonios en contra de ti. Y él no se mete con cuernos, se mete muy sutilmente. A través de programas de televisión, a través hasta de predicaciones que no llevan absolutamente nada del Espíritu Santo. La predicación, o te enojas o te arrepientes. Así lo aprendí yo. No hay término medio. O te enojas o te arrepientes. Lo dijo, si yo no te quiero tibio, mejor frío. Vivir y dejar vivir. Nos dicen ahora los niños y los maestros, déjenlo. Me acuerdo que alguna vez fuimos a ver un asunto y decía la maestra, porque necesitamos que nuestros hijos coman, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que el desayuno, bueno, cuando había, ¿no? Cuando no, pues había que ayunar, ¿no? ¿Sí? Desayuno, comida y cena, ¿verdad? Pero ahora dicen los psicólogos, si no quiere comer, no lo dé, no lo presione. Y como a ti no te gusta tener conflictos, le agarras, toma, 20 pesos, cómprate unos chicharrones y unas papas, ¿no? ¿No es cierto? Comida chatarra. Bueno, ¿sabes que también hay comida chatarra? En muchos lugares, que no te sirve para nada, para ser temeroso y temerosa de Dios. Los niños, los adolescentes y jóvenes. Yo he visto personas ahí cuando voy a algún lugar, cómo les hacen berrinches a sus mamás. Y conocíamos a una muchacha hace tiempo que agarraba nalgadas a su mamá y su mamá risa y risa. A lo mejor se acordaba de su mamá que le daba risa, ¿no? ¿Le daba risa? ¿Tú cómo estás con tus hijitos? De cualquier edad que sea. No es que ya toman ellos sus propias decisiones. Así lo pensé yo. Así lo pensé yo. Pero cuando aprendí que tengo que seguir orando por ellos todos los días de mi vida, y lo aprendí en una predicación que oí, que se las he comentado aquí, de que estaban en un sepelio de la mamá de un pastor, sí se los he dicho, ¿no? Estaba todo cerrado, y dice el pastor que de repente entró un viento, estaba todo, ¿de dónde?
Entró un viento y le llegó en la cara, y en ese viento escuchó una voz que le dijo: ya me llevé a la que oraba por ti. ¿Te toca orar más? Así es de que piénsala, porque cuando el Señor me lleve, se va a llevar al que ora por ti todos los días. Si tú no oras por tus hijos, qué triste. Con una oración de a de veras, que derramas tu alma por tus hijos. Están caminando en la senda, qué bueno, pero sigue orando más, porque entre más caminan en la senda, más le va a meter el diablo Satanás. Entre más le sirves a Dios, más te vas a querer hacer la vida imposible, porque Él no se mete cuando los están sentados. Él te ve en tu casa, si oras o ayunas o lees la Biblia, ni en cuenta te toma. Ni en cuenta te toma. Pero cuando ves que estás haciendo lo que Dios dice, lo que Dios, ahí te está viendo, y va a tratar de hacerte la vida imposible. No lo va a poder hacer, porque Cristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Él es tu guardador, Él es tu protector, Él es quien te guarda en tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Bendito Dios. Vive y deja vivir. Así son los papás de muchos hijos. No quieren tener conflictos con sus hijos. No quieren tener conflictos con sus hijos. Déjalo, es joven. Y el Señor, cuando sacó a su hijo Adán del huerto, ¿qué más hizo? Puso 2 ángeles a la entrada del huerto, porque Adán y Eva han de haber querido regresar. ¿Me estoy explicando? Han de haber querido entrar al acordarse de aquella relación tan hermosa que tenían con Dios mismo. ¿Sí lo has leído ahí? Que puso ahí ángeles. Ahora tú no puedes entrar sino a través de Cristo. Y si Cristo no vive en ti, pues no puedes entrar por mucho que ores. Bendito sea Dios. Esa nueva tolerancia provocará persecución a los verdaderos cristianos. No se les olvide. Creo que tengo varios meses diciéndose, viene una persecución para nosotros. Viene una persecución. ¿Estás preparado y preparada para que te metan a la cárcel por ser intolerante con los homosexuales? Porque te van a acusar los derechos humanos. Ahora ya no hay ley, ahora son los derechos humanos los que rigen. ¿Cómo es posible? Me dio gusto por Costa Rica. Ahora sí rica Costa Rica, ¿verdad? Ahora tienen un presidente que defiende la familia. ¿Ha escuchado ahora los que quieren ser presidentes en nuestro país? ¿Hacen lo mismo? Dicen: yo voy a hacer una ley que vaya en contra del aborto. Voy a hacer una ley que vaya en contra de eso que están haciendo, de casarse hombres con hombres y mujeres con mujeres. Yo salgo corriendo a votar por esa persona. Pero hablan de corrupción, corruptos y corruptos. Hermano, todos tenemos la corrupción dentro, ¿sí o no? Si no hay un cambio de corazón, no hay cambio de nada. Y ningún gobierno va a gobernar bien hasta que venga mi Cristo. Así está escrito. Por eso mi oración es: venga a nosotros tu reino. Ya me estoy metiendo en política, ¿no? Dios me libre. Entonces, cuando hables del Evangelio te van a llamar intolerante. Te lo estoy advirtiendo, amado hermano. Aún los hijos acudirán al gobierno, como sucede en diferentes partes del mundo. Si en Estados Unidos tu hijo te quiere demandar, te demanda. ¿Sí lo sabes? Te demanda. ¿Sí saben? El hijo del hermano Nextalí Trejo, ¿cómo se llamaba? Ascensión se llamaba. ¿Sí se acuerda de él? A él
le quitaron del ministerio 2 meses. Le prohibió el juez porque le llamó la atención un domingo a uno de los muchachitos porque se había portado mal en su casa. Y al otro día que va a la escuela, ahora los llama el maestro: oye, ¿cómo te fue en tu casa? Pues ahí llegó el pastor y me hizo llorar, y que lo citan. Y es bíblico, lo vamos a ver. Si te esperas o ya te quieres ir a comer. Es bíblico, para que no te espantes. Aún los hijos acudirán al gobierno, como sucede ya en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Inglaterra y otros países que son muy progresistas según ellos. ¿Sí? Cuando los padres tratan de corregirlos y aún llevarlos a la iglesia, no los puedes presionar. ¿Tú sabes que el gobierno ya tiene escuela para padres? ¿Tú sabes que ahora ya hay guarderías en esta ciudad? Ahí en Ramos Arizpe, guarderías nocturnas para que las mujeres trabajen tercer turno y dejen a sus hijos ahí. Entonces, si tú no los guardas, entonces ¿quién los va a guardar? Satanás, a través de eso. Porque a los hijos te los dieron para que tú les instruyeras en el camino de la vida eterna, no para que tu esposa trabaje y tú trabajes y ahí se los dejas a la abuela. ¿No? Aunque te enojes, abuela. ¿Sí? No, amado hermano, ¿para qué los tienes? Para que los cuiden otros. Qué triste, ¿no? Y luego lloras por el desapego de tus hijos para contigo, si cuando era la edad apropiada no los cuidaste. Bendito sea Dios. Amén. Marcos 13. Ya estoy muy lento, hermano, disculpe. Marcos capítulo 13. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Del versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿No estamos ya en ese tipo? ¿Cuántos predicadores hay que dicen que son cristianos? Hay hombres que se han dicho, en Miami había un hombre que se decía que era Cristo. Vendrán muchos en mi nombre. Ya estamos en esos últimos tiempos. No van a empezar a regularse. Versículos 7 y 8. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores. Son estos. Guerras mundiales en el siglo pasado. ¿Cuántas guerras? 2. ¿Cuántas independencias? Estados Unidos, México, muchísima gente se independizó. Las guerras de independencia acontecieron en el siglo pasado. Revoluciones. En nuestro país, dicen los que informan, que el año pasado murieron más de 28,000 personas en este país. Cada semana mueren 20, 30 personas en este país, en diferentes zonas. Así está el mundo, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Versículos de 9 al 11. Pero mirad, fíjense en la recomendación, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Ahí está la persecución. Así era para los judíos, sí, pero es profético para nosotros. Y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Yo para eso he venido, para dar testimonio. Para eso he nacido, para dar testimonio a la verdad. Para eso naciste, no se te olvide.
Versículo 10, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿A quién cree usted que les va a pasar esto del versículo 11? A los que tienen palabra dentro, no a los otros. Porque el Espíritu Santo va a hablar a través de esas personas. No es para cualquiera. Si tú no tienes la Biblia dentro de ti, ¿qué cosa vas a hablar? ¿De dónde va a tomar el Espíritu Santo para hablar de esas personas? Dices, qué bueno, pues así me van a perseguir. Allá tú con Dios. Bendito Dios. Lo que viene es otro muy fuerte. Y el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Lo estás viendo? En esa persecución van a llegar a tu casa y van a decir, oye, Jorge Inurreta es cristiano. Sí, pero aquí no vive mi hermano, allá debe, aquí no. Aquí somos de otra religión. ¿No? Y lo que es más feo, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. No puede ser. ¿Quién dice que no puede ser si lo dejó dicho Cristo? ¿Cuántas veces tus hijos se te han puesto en una forma grosera? ¿Cuántas veces? Como decía un predicador que tenía a su hija en los brazos y le quería arrancar el reloj. Y un berrinche. Dice, si esa niña tuviera 20 años, me mata. Jovencitos que he leído que porque les quitan el celular se suicidan. Y porque les quitan el celular les hacen daño a sus papás. Es lo que está saliendo aquí. Esa es la nueva tolerancia. Y si se lo echaste a la basura, al rato te convence y le compras otro mejor, para que esté contento el bebé, ¿no? O la bebita. Esos son los padres de este tiempo. Muy cómodos. No quieren causarse problemas en la educación verdadera con sus hijos. No quieren prohibirles nada. Y no lo digo yo, amada iglesia, lo está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en algunos estados de Norteamérica ya celebran el Día del Orgullo Homosexual. Creo que es en junio o julio, por si quieren ir. Ya celebran, hay un desfile de homosexuales aquí en este. Creo que aquí ya hicieron uno. Celebran, y lo más brutal, que en esos estados donde se celebra el desfile es holiday. ¿Sabe usted qué es un holiday? Día de fiesta, día feriado. Y la mayoría se pone contento porque dice, pues no voy a trabajar. Hasta dicen cristianos, qué bueno que hay ese desfile, así me quedo a dormir más tarde. ¿No? Tenemos un día libre. La vida homosexual ofende a nuestro Dios, ¿y lo sabe usted? Salmo 119. ¿Los homosexuales pueden ser salvos? Claro que sí. En la iglesia de Corinto había homosexuales y afeminados y el Señor los salvó. No hay pecado que la sangre de mi Cristo no pueda borrar. La cosa es la necedad de nosotros. Salmo 119, está antes del 120. Versículo 158. ¿Ya lo tiene? Veía a los prevaricadores y me disgustaba. Veía a los prevaricadores y me disgustaba.
¿Qué pasa con nosotros cuando vemos a alguien que ofende a Dios? ¿Cómo nos sentimos? Yo creo que César no me puede dejar mentir. Hay personas que pertenecen a un equipo de fútbol y a otro equipo, y cuando se ofenden, entre ellos se agarran a golpes, ¿no? El fútbol americano también. ¿Sí? Se molestan porque dicen, es que los santos no son tan santos, o no sé cómo. Y se agarran a golpes. Nosotros, cuando ofenden a nuestro Dios, empezando por tu propia familia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos? Versículo 163, ahí está en cortito. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. La mentira aborrezco. Esto en el contexto de la homosexualidad, que es una mentira, porque el homosexual no nace, se hace. La mentira aborrezco en ese contexto de la homosexualidad. Bendito Dios. Esas enseñanzas de que no hay problema si tienes sexo cuando estás casado. Que no hay problemas cuando tienes sexo si no te has casado. ¿Cómo lo llama Dios? ¿Cómo lo llama? Fornicación. ¿Y los fornicarios entrarán en el reino de los cielos? No. Pero no hay problema. El mundo sin Dios lo llama sexo premarital. Bien bonito. ¿Tienes sexo premarital? Sí. Ay, qué bueno. ¿Qué tal? Sí, pero Dios lo llama fornicación. Y los fornicarios se irán al infierno si no se arrepienten. El adulterio, ¿sí? Dios lo llama adulterio. Y los hombres dicen es sexo extramarital. La Organización de las Naciones Unidas empezó a ordenar hace varios años que las escuelas tuvieran condones en sus... Sí lo sabe, ¿verdad o no? ¿Sí o no? Para que hubiera menos embarazos. Así se está manejando. La ONU es una guarida de masones y yo creo que lo van a ver. Hay estudios que lo están manifestando. Para ser papa hay que ser masón. Y ahora tenemos un papa que es jesuita, que ellos tienen un juramento de que ellos dejarían que le arrancaran la lengua si no acababan con nosotros los cristianos. Pero ahora hay muchos líderes que están dentro del movimiento ecuménico mundial, la madre de las rameras, porque hay muchas iglesias que son rameras, que han prostituido el evangelio. Hay muchísimos seguidores de ellos, y muchos argentinos entre ellos. Bendito Dios. Dios a los homosexuales les llama sodomitas, el mundo les llama preferencia sexual. ¿Sí lo ha sabido? No le veo nada, hermano, es su preferencia sexual. Dios llama a la pornografía lujuria y lascivia sexual. El mundo lo llama diversión para adultos. Hasta ahí vamos, caminando. Un léxico muy, ¿verdad? ¿Tú tienes esa diversión de adulto, varón? Porque yo sé que hay muchos que se reúnen y se ponen a ver pornografía, la mente cochambrosa, y luego quieren prostituir el cuerpo de su esposa de una manera que no conviene. Gente muy curiosa. Bendito es Dios. La nueva tolerancia está basada en la creencia de que todo es relativo, de que nada es verdad, de que todo es verdad. Es el llamado relativismo. Busque el significado. De que todo es relativo. Bendito Dios. La doctrina de moda es que todas las opiniones son iguales. Respeta mi opinión, yo respeto la tuya, sí, un momento, pero estoy hablando de algo que no es mío, es de Dios. Para eso me dejaron.
para hablar y predicar el Evangelio, no para otra cosa. Amós 3:3 que dice, caminarán dos juntos, si antes se han puesto de acuerdo. Segunda de Corintios, ¿qué cosa? Capítulo 6, dice, no tenemos comunión la luz con las tinieblas. Juan 8:44 que dice, vosotros sois del diablo. Les dijo el Señor a aquellos que decían que era su pueblo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y lo siento mucho, pero así está escrito aquí. A veces predicamos un evangelio que, ay, por favor, acepta a Cristo, no seas así, ándale, ahí está pobrecito, míralo, dile que lo aceptes. Bueno, pues sí te acepto, Cristo, pero con mis normas, para que tú hagas lo que yo digo, Cristo. Dame un buen trabajo, sáname. ¿Sí? Ese es el evangelio que se ha predicado desde décadas atrás, no un evangelio donde te dicen arrepiéntete. Ese fue el evangelio que se predicó en la iglesia primitiva. Arrepiéntete y tus pecados serán perdonados. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y creed en el evangelio, dice el Señor. No puedes creer si no te has arrepentido. Bendito es Dios. Un extenso estudio reveló que en la mayoría de las congregaciones evangélicas a nivel mundial, el 75% de los jóvenes creen que la nueva tolerancia, amados, creen en la nueva tolerancia y sus papás no les dicen nada porque son bien cómodos los papás. No quieren que se vaya de la casa. Pues el mismo Dios, cuando Adán lo ofendió, ¿qué hizo? ¿Lo dejó en casa? Primero lo llevó a ver si se arrepentía. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hiciste, Adán? Y en lugar de decir, Señor, te ofendí, le echó la culpa a Dios y a la esposa. Así somos nosotros por naturaleza. Tú tienes la culpa porque me diste esta mujer. Y la mujer dice, sí, Dios, yo le hice caso a la serpiente. No, la serpiente me engañó. Siempre defendiéndonos en lugar de aceptar nuestra responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad tan grande tenemos delante de Dios? El que persevera hasta el fin, ¿qué dijo el Señor? Serán salvos. Si usted y yo somos cristianos nacidos de nuevo, estoy terminando, ¿verdad? Debemos de ser como nos dice el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. El primer libro de Crónicas está en el Antiguo Testamento. Está después del segundo libro de Reyes. Hay encuestas también que dicen que muchos cristianos a nivel mundial no conocen mucho la Biblia. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. ¿Ya lo tiene? Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entendidos en los tiempos, en estos tiempos, ¿sí? Y que sabían lo que Israel, en este contexto, sabían lo que necesita la iglesia. Entendidos en los tiempos y que sabían lo que tenía que hacerse. Aleluya. Y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En 1960 surgió el llamado postmodernismo, que enseña que la verdad no puede existir. Eso es lo que se está viviendo.
en las universidades, en las preparatorias, y nosotros no estamos preparando a nuestros hijos. Hermanos, que no tengo estudio. Esto no necesitas más que haber nacido de nuevo y tener el Espíritu Santo. No necesitas ir a un instituto. No necesitas una maestría. Necesitas al Maestro de Maestros, al Espíritu Santo. ¿Sí? Ese posmodernismo enseña que la verdad no existe, no puede existir, que es un producto de la propia persona, de la cultura tuya. Y muchos lo han creído. Juan 18:33. Ahí empezamos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que ahí empezamos con Juan 18? Aquí estaba el Señor delante, o Pilato estaba delante del Señor. Entonces, versículo 33, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Escúchelo bien. Hay muchos cristianos que creen que la iglesia va a abarcar, el evangelio va a abarcar a todo el mundo. No es cierto. No es cierto. ¿Sí? Que la iglesia es quien va a atraer a muchas personas al cristianismo. No es cierto. Ya Cristo viene por su iglesia. Él dice: mi reino, ¿qué dice? No es de este mundo. Él reina en los corazones de los que son su iglesia. Él es mi rey y espero que sea el tuyo también. Mi reino no es de este mundo. ¿No? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Escuche bien. Respondió Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, versículo 38, ¿qué es la verdad? Como diciendo, el posmodernismo dice que empezó en 1960, ya existía con Poncio Pilato. Él no creía que era todo relativo, que el imperio romano era de siempre para toda la vida. ¿Qué es la verdad? Estaba frente a la verdad y no la entendió. ¿La verdad quién es? Cristo. Qué tremendo es que tú estés frente a la verdad y no hagas caso. Qué triste que estés frente a la verdad y no hagas caso, igual que Poncio Pilato, y que te lave las manos, porque te puedes lavar las manos si no entiendes lo que sigue diciendo, ¿sí? Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para eso se te dio el nuevo nacimiento, si es que ha nacido de nuevo, para testificarle al mundo que Cristo es la verdad. ¿Que te va a costar? Claro que sí. El que pierda su vida por mí, la hallará, dijo el Señor. Ese es el único evangelio verdadero, no hay otro. No hay otros que se parecen. ¿Sí? ¡Qué tremendo! ¿Qué es la verdad? Solamente dijo una verdad este hombre, el versículo 38. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Fue la única verdad que dijo bien. Yo no hallo en él ningún delito. El problema es: yo para esto he nacido. Tú has nacido para ser una luz, para ser la sal,
para que tu vida sea una predicación a la gente que está perdida, para que endereces lo torcido de tu vida. El Señor y la de tu casa dice que está todo torcido. Hoy es el día de salvación. Que realmente comprendas, entiendas y experimentes lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que le digas, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Dame gracia, Señor. Dame gracia. Y los que no sigan lo que estás predicando, no los vas a dejar, ellos te van a dejar a ti. No tienes que abandonar a tu familia, pero cuando tú vives la verdad, tu familia se va a sentir mal, incómoda e incómodo contigo. ¿Por qué? Porque el Rey de la Gloria está dentro de ti. ¿Sí? Y fluye la santidad. Y te van a aborrecer hasta tu propia familia. Pero si no eres un cristiano nominal, pues ahí se la llevan contigo. Ahí se la llevan. Para esto he nacido, dijo mi Señor Jesucristo, para dar testimonio a la verdad. Espero que te haya sido útil lo que escuchaste. Si Dios nos da vida, vamos a estudiar la tolerancia en la educación, en el gobierno, en la sociedad y en la iglesia. La sutileza del diablo. Antes mataban a los cristianos por ser herejes, los quemaban en la Santa Inquisición. Ahora ya se transformó la serpiente. Sí, ahora nos dicen que somos los hermanos ¿qué? Separados. Y se lo creen muchos. No tenemos comunión, la luz con las tinieblas, ni Cristo con Belial. Póngase de pie, por favor. ¿Cómo deseo que el Señor te haya hablado? Que el Señor te haya hecho entender que si no estás haciendo lo que Él dice, a lo mejor no te ha nacido. Eres un simpatizante del Evangelio. Hay muchos simpatizantes del Evangelio. Les gusta el Evangelio, pero no les ha nacido. Lo dice la misma Biblia con las vírgenes fátulas. Le preguntaron al Señor, Señor, ¿son muchos los que se pierden? ¿Qué les dijo el Señor? Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a querer y no van a entrar. Yo creo que hoy es tu día, si es que no has entrado en esa puerta. Tú lo sabrás en tu conducta y en tu relación con Cristo. Te puedes engañar, porque nos podemos engañar. Las vírgenes fatuas estaban engañadas. Que Dios te ayude y a mí también. Padre, quiero darte gracias por abrir el entendimiento de mi corazón, Señor, desde ese día que estuve ahí con esta persona que me dijo que todo era normal, Señor. El mundo está viviendo algo anormal a tus ojos, Señor, y debiera de ser así a nuestros ojos como hijos tuyos, Padre. Es una anormalidad brutal lo que se está viviendo, Señor. Pederastas, Señor, que aún están demandando al gobierno de Estados Unidos que le permitan tener relaciones con los niños, Padre, y hay abogados defendiendo eso. ¡Qué tremendo! ¿Y dónde está tu amada iglesia, Señor? ¿Dónde está ese clamor que se levanta desde lo más profundo de nosotros para decirte, Señor, úsame? Heme aquí, Señor, que el tiempo, el día, la hora, en los minutos, Señor, la semana, el mes, el año que me dejes aquí en la tierra, que sea de provecho, Señor. Así como tu siervo Juan el Bautista, Señor, que predicó durante 6 meses y le cortaron la cabeza, pero qué revolución espiritual hizo, Señor. Nosotros, ¿qué estamos haciendo, Padre? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Señor, si no nos ha nacido, haz misericordia. Haz misericordia, Dios, y sálvanos. Y usa nuestra existencia para gloria, honra y alabanza tuya, Señor. Que dejemos esa tibieza, que dejemos esa cama de madrugada para buscar tu rostro mientras pueda ser hallado. Que hagamos un lado esa televisión si nos estorba para buscarte, que la tiremos, la quememos, la echemos afuera, Señor, y que busquemos tu rostro mientras pueda ser hallado, Señor. Tú nos exhortas y nos dices, Señor, que
que los tiempos, los días son difíciles, son malos. Y no nos hemos dado cuenta, tal vez porque no estamos pegados a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque a lo mejor, como un sumo sacerdote Elí, ya se perdió la visión, Señor. Ya se nos hicieron chicos los ojos, Padre. Y ya no tenemos una visión clara de lo que tú nos dijiste en un principio, cuando empezamos a caminar en tu senda, Padre. Ayúdanos, Dios. Despiértanos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Van a pasar los anuncios y nos vamos.